Para mi graduación, mis padres me regalaron una carta de repudio. De parte de todos, anunció mamá mientras mi hermana grababa mi reacción. Les di las gracias, tomé los papeles y me fui. No tenía ni idea de lo que yo ya había hecho. Para mi graduación, mis padres me regalaron una carta de repudio. Mi hermana, Viviana, siempre tan dramática, levantó su teléfono y sonrió a la cámara. Grabemos este momento, dijo, con un tono que rebosaba diversión maliciosa. Desdoblé el sobre lentamente, el sonido del papel rasgando el murmullo de la conversación. Dentro, una sola hoja de papel blanco y nítido llevaba las palabras: por la presente, repudiamos a Isabella Morales, con efecto inmediato. Lo leí 1, 2 veces, y no sentí nada. Quizás porque ya había llorado por esta familia hace mucho tiempo, en cada cena donde el silencio era mi único compañero, en cada mirada que decía que yo era la que sobraba. Doblé el papel con cuidado, lo guardé en mi bolso y levanté la vista con una sonrisa tranquila. Gracias, dije suavemente. Este regalo lo deja todo muy claro. Luego, empujé mi silla hacia atrás, el raspado resonando en todo el restaurante, y me puse de pie. Pude oír algunas risas forzadas, el clic de la cámara de mi hermana que seguía grabando. Pensaron que me iba avergonzada. Pero la verdad era mucho más simple. Caminaba hacia la vida que ellos nunca podrían alcanzar, una que ninguna firma podría borrar. Crecí en una familia donde la reputación era la moneda de cambio y el afecto era condicional. Mi padre, Roberto Morales, gestionaba carteras de patrimonio para clientes de alto nivel en el North Shore de Chicago. Mi madre, Elena, dirigía una fundación benéfica que organizaba galas deslumbrantes en hoteles con suelos de mármol y silenciosos cuartetos de cuerda. Mi hermana Viviana era su obra maestra, una abogada corporativa en Nueva York, comprometida con el hijo de una familia consolidada. Y luego estaba yo, Isabella, el boceto inacabado. En cada cena, mi madre realizaba la misma presentación, como un guión que había perfeccionado. Viviana es asociada senior en un bufete de Manhattan, decía con orgullo, apoyando una mano en el hombro de mi hermana antes de mirarme con educada indiferencia. ¿Y Isabella? Bueno, ella todavía está estudiando su MBA. Los invitados asentían, sus sonrisas forzadas, como si pudieran sentir que ser yo era un inconveniente social. Solía pensar que si trabajaba más duro, si lograba más, finalmente me verían. Pero en nuestra casa, los logros sin prestigio no contaban. Mi trabajo a tiempo parcial en una cafetería cerca del campus, el que pagaba mi alquiler y me mantenía alimentada, era visto como un fracaso. Mi padre dijo una vez: ninguna hija mía debería oler a Expreso. Lo dijo como una broma, pero la forma en que arrugó la nariz me dijo que no lo era. Cada cena de domingo se convertía en un examen no dicho. Preguntaban por mis notas solo para compararlas con los ascensos de Viviana. La voz de mi madre siempre llevaba esa sutil cuchilla de la comparación. ¿Todavía estudiando, Isabella? ¿No crees que es hora de que te asientes? Quizás encuentres algo de estabilidad. Viviana ya trabajaba a tiempo completo a tu edad. Cuando no respondía, mi padre suspiraba y rellenaba su copa de vino. Los títulos no pagan las facturas, decía, mirando más allá de mí, hacia el candelabro de cristal. El éxito se mide en números, no en papel. La ironía era dolorosa. Medía el amor de la misma manera que medía las ganancias, por el retorno de la inversión. Y como yo no tenía ninguno que ofrecer, era simplemente prescindible. Aprendí a desaparecer en silencio. Volví a casa desde el campus solo cuando era necesario, soportando cenas que parecían más reuniones de junta directiva. Mi hermana hablaba de lugares para bodas en los Hamptons. Mis padres discutían sobre donantes y dividendos. Yo, la invisible, asentía en los momentos adecuados. A veces, mi madre se volvía hacia mí y preguntaba con ese tono suave y cortante: ¿todavía en esa pequeña cafetería? Debes conocer gente muy interesante allí. La mesa se reía. Yo también, porque no reír lo empeoraba. Hubo una vez que intenté hablarle de mi proyecto de investigación, sobre el modelo de logística basado en datos que estaba construyendo. Parpadeó una vez y dijo: «Qué bien, querida», antes de volver a la historia de Viviana sobre un caso próximo. Fue entonces cuando me di cuenta de que el afecto en nuestra casa era un privilegio otorgado a quien mejor reflejara el apellido familiar. Fuera de esa casa,
sin embargo, la vida se sentía diferente. El zumbido del molinillo de café, la suave charla de los estudiantes, el olor a granos tostados. Era el único lugar que se sentía real. Aprendí más detrás de ese mostrador que en todas esas cenas. Aprendí a leer a la gente, a gestionar el caos, a liderar sin un título. A veces, mis compañeros de clase venían y les ayudaba a generar ideas de negocio entre pedidos. Me respetaban de maneras que mi propia familia nunca lo había hecho. Por la noche, cuando la tienda cerraba, caminaba por las calles tranquilas de regreso a mi pequeño apartamento. Las luces de la ciudad brillaban en el río y, por un momento, podía respirar. No era un lujo, pero era mío. Preparaba una última taza de café, abría mi portátil y trabajaba en mi proyecto final hasta el amanecer. Cada tecla que presionaba era una promesa de demostrar que el valor no necesita su aprobación para existir. Aún así, cada vez que mi teléfono vibraba con un mensaje familiar, sentía que volvía esa tensión familiar. Fotos del nuevo apartamento de Viviana, su anillo de diamantes, su prometido sonriente en eventos de caridad, siempre seguidas del pie de foto de mi madre, orgullosa no empieza a describirlo. Ni una sola vez publicaron sobre mi beca, mi artículo publicado o el proyecto que mi profesor dijo que podría cambiar la forma en que las pequeñas empresas mueven sus mercancías. Nada de eso les importaba. Para ellos, yo era la hija silenciosa que no había encontrado su camino. Empecé a entender la regla no escrita de nuestra familia: el amor era una transacción, y yo no tenía nada que intercambiar. Para cuando llegué a mi último semestre, dejé de intentar ganar su aprobación. Todavía asistía a las cenas cuando me invitaban, todavía sonreía cuando me presentaban como la que todavía está en la escuela. Pero por dentro, algo había cambiado. La vergüenza se había convertido en distancia. Y esa distancia, fría y solitaria como era, fue también mi primer sabor a libertad. Durante mi segundo año, recibí una beca de investigación, una de las 5 únicas otorgadas a nivel nacional. Mi profesor me dijo que el comité estaba impresionado no solo con mi trabajo, sino con cómo lideraba a mi equipo. «Tienes algo raro, Isabella», dijo. «Haces que la gente crea en lo imposible». Esa noche, les envié un mensaje de texto a mis padres: ceremonia de premios este viernes, 6 de la tarde en el salón universitario. Significaría mucho si pudieran venir. Esperé toda la semana una respuesta que nunca llegó, hasta la mañana de la ceremonia. Mi madre envió un mensaje corto: «Qué orgullosos de ti, cariño, pero tenemos una gala benéfica esta noche. ¿Entiendes?». Unos minutos después, mi padre añadió: «Gran noche para los donantes de tu madre. Toma fotos». Esa tarde, subí al escenario bajo luces brillantes, mi nombre resonando por el salón. Los flashes se dispararon. Los aplausos llenaron la sala y por un momento me permití imaginar sus rostros entre la multitud. Pero cuando los aplausos cesaron, el vacío regresó como la gravedad. Después, les envié una foto mía sosteniendo el premio, el sello dorado capturando la luz. Mi madre respondió una hora después: «Precioso». Una palabra, sin preguntas, sin llamadas, sin orgullo, solo un reconocimiento educado como si estuviera reaccionando a un mueble. Fue entonces cuando dejé de enviar fotos. Cada festividad llevaba su propio aguijón silencioso. En la cena de Acción de Gracias, conducía a casa después de mi turno, agotada pero esperanzada, solo para encontrar que mis logros se habían vuelto invisibles de nuevo. Mi madre servía champán y brindaba por el ascenso de Viviana o el nuevo trabajo de su prometido. «Por la estrella brillante de nuestra familia», decía. Yo sonreía, tragaba la amargura y me recordaba que el resentimiento nunca te alimenta. Solo te come. Pero algunas noches, después de que todos se iban, me sentaba sola en la habitación de invitados, mirando los trofeos de los que una vez estuve tan orgullosa. Ya no brillaban. Mi padre siempre tenía una manera de convertir los elogios en castigos. Una noche, le dije que me habían invitado a presentar un artículo en una cumbre de logística en Austin. Su rostro apenas se movió. «Eso es genial», dijo secamente, y luego, tras una pausa: «Pero el éxito no se trata de artículos, Isabella. El éxito es dinero. Cuando puedas permitirte comprar tu propia casa, entonces estaré impresionado». Quería decirle que la investigación era el primer paso hacia la innovación, que el dinero era un resultado, no una meta.
Pero había aprendido que la lógica no funciona con personas que solo escuchan los aplausos. Así que dejé de ir a casa a menos que fuera necesario. La casa que una vez olía a cedro y canela ahora se sentía como un museo construido para todos excepto para mí. Las placas de la fundación de mi madre cubrían el pasillo. Los títulos enmarcados de Viviana llenaban la escalera y sobre la chimenea, había una única foto familiar en la que yo estaba medio cortada. Quizás fue solo un mal encuadre. O quizás fue deliberado. De cualquier manera, vi la verdad. Mi ausencia hacía que su cuadro fuera perfecto. En los meses siguientes, me sumergí en el trabajo. Tomé turnos extra en la cafetería, a veces cerrando a medianoche antes de ir directamente a la biblioteca. Mi proyecto se convirtió en mi refugio, una plataforma logística diseñada para ayudar a las pequeñas empresas a encontrar rutas de envío eficientes. No era glamoroso, pero era real. Las ecuaciones tenían sentido cuando la gente no lo tenía. Los datos se escuchaban cuando mi familia no lo hacía. Pasaba noches ajustando algoritmos, perdiendo la noción del tiempo hasta que el primer tren pasaba fuera de mi ventana. En esas horas tranquilas, no me sentía pequeña ni invisible. Me sentía viva. Había noches, sin embargo, en que el agotamiento resquebrajaba mi determinación. Revisaba fotos familiares en línea, Viviana con vestidos de diseñador, mis padres en cenas benéficas, copas de champán en mano, y me preguntaba qué se sentiría ser digna de celebración. Me decía a mí misma que no los necesitaba, que estaba construyendo algo más grande. Pero la soledad tiene una forma de susurrar a las 3 de la madrugada. Te recuerda cada puerta que se cerró en tu cara, cada palabra que desearías que hubiera sido diferente. Aún así, nunca dejé que ganara. Respiraba hondo, abría otra hoja de cálculo y seguía construyendo. Cuando la gente en la escuela hablaba de apoyo familiar, aprendí a quedarme callada. Mi versión de apoyo venía en forma de recordatorios de que no era suficiente. Pero también se convirtió en combustible. Empecé a canalizar cada desaire, cada rechazo, en concentración. Si me veían como un fracaso, convertiría el fracaso en mi cimiento. No me di cuenta entonces, pero esa silenciosa rebeldía fue el comienzo de mi transformación. El punto de inflexión llegó en silencio, como la mayoría de las cosas buenas. Era una mañana de martes ordinaria cuando el doctor Castillo me llamó después de clase. Era un hombre alto de unos 60 años, el tipo de profesor que veía potencial donde otros solo veían asistencia. Isabella, dijo, ajustándose las gafas. Tienes una mente inusual para este tipo de trabajo. Ves tanto los números como a las personas detrás de ellos. Parpadeé, sin saber cómo responder. No estaba acostumbrada a recibir cumplidos, especialmente de alguien que los decía en serio. Señaló las diapositivas de mi presentación, todavía proyectadas en la pantalla. Filas de datos convertidas en patrones limpios y dinámicos. Organizaste a un equipo de 6 personas y predijiste la eficiencia de la distribución con una precisión de 1/10 de punto porcentual, continuó. Eso no es solo matemáticas, eso es liderazgo. ¿Has considerado presentar esto en el simposio de startups estudiantiles el próximo mes? Casi me río. ¿Yo? ¿La chica que pasaba noches estudiando hojas de cálculo de logística entre turnos en la cafetería? No creo que esté lista, dije, con cuidado de no sonar desagradecida. Él sonrió como lo hacen los mentores cuando ya conocen tus excusas. La perfección es solo miedo bien vestido, respondió. Aplica. Podrías sorprenderte. Esa noche, me senté en mi apartamento mirando el formulario de solicitud. Mi cursor se cernía sobre el espacio en blanco etiquetado como nombre del equipo. Pensé en todas las veces que me habían dicho que mis ideas eran demasiado pequeñas, demasiado académicas o no prácticas. Y, sin embargo, aquí estaba, con algo que realmente podría importar. Les envié un mensaje de texto a 2 compañeros en los que confiaba, Javier, un analista de datos con un ingenio silencioso, y Sofía, una diseñadora de UX que podía hacer que los algoritmos parecieran hermosos. En una semana, éramos un equipo. Llamamos a nuestro proyecto Padlint, un sistema que usaba datos en tiempo real para ayudar a las pequeñas empresas a optimizar las rutas de envío y reducir los costos de combustible. Queríamos hacer la logística más justa, más inteligente y accesible para todos, no solo para las grandes corporaciones.
Durante 3 semanas, mi apartamento se convirtió en nuestro centro de mando. Tazas de café vacías cubrían la mesa. Notas adhesivas llenaban las paredes como un caleidoscopio de determinación. Trabajamos hasta el amanecer, impulsados por algo que no había sentido en años, un sentido de pertenencia. El día del simposio, usé el único blazer que tenía, uno que había comprado de segunda mano para entrevistas de trabajo. Mis palmas sudaban mientras montábamos nuestro stand entre docenas de startups llamativas con pancartas brillantes y patrocinadores corporativos. Comparados con ellos, éramos diminutos, un equipo con 3 portátiles, un proyector prestado y una idea construida sobre la esperanza. Pero cuando llegó nuestro turno, algo cambió. En el momento en que comencé a hablar, el ruido de la sala se desvaneció. Guié a la audiencia a través de nuestro problema, nuestro proceso, nuestro propósito. Hablé de las pequeñas empresas que luchan con entregas ineficientes, de que los datos son una herramienta para el empoderamiento, no para la exclusión. Sofía manejó la demostración con confianza. Javier presentó los resultados del algoritmo. Y cuando llegó el momento de las palabras finales, dije, creemos que la eficiencia debería servir a todos, no solo a quienes pueden pagarla. El aplauso estalló. Un aplauso real, no educado, no superficial, sino genuino. Por primera vez, no me sentí invisible. Después, varios asistentes se detuvieron en nuestra mesa para hacer preguntas, intercambiar tarjetas y ofrecer sugerencias. Pero una conversación se destacó. Un hombre con un traje gris a medida se me acercó con una tranquila confianza. Su etiqueta de nombre decía Richard Vance, CEO de Ardan Logistics. Reconocí la empresa al instante. Eran una de las firmas de distribución más grandes del país. Impresionante trabajo, dijo, su voz baja pero firme. Tienen algo interesante aquí. Empecé a agradecerle, pero levantó una mano. No solo la idea, dijo. Tú. Me quedé helada. ¿Yo? Él asintió. La mayoría de la gente habla de innovación como si fuera magia. Tú hablas de ella como si fuera una responsabilidad. Eso es raro. Volvió a mirar nuestra demostración y luego añadió, tiene un don, señorita Morales. Entiende tanto a las personas como a los números. Ese equilibrio, eso es lo que construye sistemas duraderos. Antes de que pudiera responder, me entregó su tarjeta. Llame a mi oficina alguna vez. Me gustaría saber más sobre Padlink. Y así, se fue. Sin promesas, sin halagos, solo el tipo de sinceridad que me dejó sin palabras. Cuando se lo conté al doctor Castillo después, sonrió con complicidad. Algunas personas persiguen oportunidades, dijo. Otras las crean. Tú acabas de hacer ambas cosas. Esa noche, caminé a casa en el aire fresco de la primavera, aferrando la tarjeta de presentación como un secreto. Por una vez, no necesité la aprobación de nadie para sentirme orgullosa. No necesité el aplauso educado de mi madre ni el reconocimiento de mi padre. Había construido algo que hablaba por sí mismo. De vuelta en mi apartamento, coloqué la tarjeta junto a mi portátil y susurré a nadie en particular, quizás aquí es donde empieza. Y aunque aún no lo sabía, esa pequeña chispa, el coraje de presentar, la creencia de que mi trabajo importaba fue el comienzo de un fuego que un día lo cambiaría todo. Cuanto más empezaba a tomar forma Padlink, más intentaba mi familia desmantelarlo. Era casi poético. Cuanto más me acercaba a convertirme en alguien, más decididos parecían a recordarme mi lugar. Una semana después del simposio, llamé a mi madre para compartir la noticia de que Ardan Logistics había mostrado interés en mi proyecto. Apenas terminé mi frase cuando ella suspiró. Isabella, cariño, jugar con ordenadores todo el día no es una carrera. Deberías estar haciendo contactos, asistiendo a eventos reales, conociendo a gente real. Pasas demasiado tiempo persiguiendo ideas que no pagarán las facturas. Su voz era tranquila, cortante y absolutamente despectiva. El mismo tono que usaba al hablar con los camareros o el personal de limpieza. Quería decirle que los datos trataban sobre personas, que detrás de cada número había un conductor tratando de pagar el alquiler, una pequeña tienda tratando de sobrevivir a los costos de envío. Pero ya sabía que no valía la pena. Para ella, entender a la gente significaba organizar almuerzos y aparecer en revistas de caridad. Solo desearía, continuó,
que dejaras de avergonzarte con estos pequeños pasatiempos tecnológicos y hicieras algo práctico. Tu padre podría conseguirte un puesto en su firma mañana mismo. Cuando no respondí, le pasó el teléfono. Isabella, dijo mi padre, su voz con esa autoridad ensayada que usaba con los clientes. Tienes que dejar de rechazar oportunidades reales. Ya no eres una niña. Estoy trabajando en algo que me importa, dije con cuidado. Lo que importa, interrumpió, es la estabilidad, no los sueños. Hubo una larga pausa antes de que añadiera, le he dicho a la gente que te unirías a la división de análisis de mi empresa después de la graduación. No me hagas quedar como un tonto. Esa era siempre su manera, convertir mi independencia en un insulto, mis límites en una traición. No dije nada, y el silencio se extendió hasta que colgó sin despedirse. Una hora después, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Viviana. Deberías dejar ya esta fantasía, Isabella. No todo el mundo puede vivir en un sueño. Aprende a ser realista. Nadie compra ambición si no puedes convertirla en dinero. Miré su mensaje durante un largo rato, las palabras brillando como pequeños cuchillos en la pantalla. Luego bloqueé mi teléfono, apagué la luz y me senté en la oscuridad. Durante días, seguí la rutina como un fantasma. Iba a clase, me reunía con Javier y Sofía, sonreía ante su optimismo y luego me desmoronaba en silencio cuando llegaba a casa. El estrés comenzó a filtrarse en todo. Mis manos temblaban cuando escribía. Mi corazón se aceleraba sin motivo. Me despertaba a las 3 de la madrugada con la mente dando vueltas a listas de tareas que nunca parecían terminar. Algunas noches, me encontraba mirando al techo, susurrando, quizás tienen razón. Quizás no soy suficiente. Finalmente, pedí una cita en el centro de salud del campus. Ni siquiera supe qué decir cuando la terapeuta me preguntó qué me traía allí. Estoy cansada, dije. Pero no del trabajo, sino de que me digan que estoy equivocada por querer más. Ella escuchó en silencio, luego me pidió que describiera mi semana. Le hablé de los plazos, las llamadas de mi madre, la constante expectativa de disculparme por ser diferente. Cuando terminé, dijo algo que todavía resuena en mi mente. Isabella, parece que has pasado toda tu vida viviendo según las definiciones de valor de otras personas. Necesitas límites, no muros, sino líneas que te digan dónde terminas tú y dónde empiezan ellos. Sus palabras me golpearon más fuerte que cualquier clase que hubiera escuchado. Límites. Ni siquiera sabía qué significaba eso ya. Toda mi vida había sido moldeada por su aprobación, su desaprobación, sus condiciones para el amor. Sin darme cuenta, me había construido como una reacción a ellos, cada decisión, cada silencio, cada logro. Por primera vez, me pregunté cómo se sentiría tomar una decisión que fuera enteramente mía. Esa noche, saqué un cuaderno e hice 2 columnas, lo que ellos quieren y lo que yo quiero. La primera lista se llenó rápidamente, estatus, control, apariencias, previsibilidad. La segunda comenzó lenta, vacilante, pero luego fluyó, libertad, creación, paz, propósito. Al final, la segunda lista era más larga. Esa comprensión no arregló todo, pero se sintió como respirar por primera vez después de estar bajo el agua. Aún así, las semanas siguientes pusieron a prueba esa nueva claridad. Mi padre dejaba mensajes de voz sobre salvar las apariencias. Mi madre enviaba por correo electrónico enlaces a ofertas de trabajo. Y Viviana continuaba con sus mensajes pasivo-agresivos sobre cómo el trabajo duro solo cuenta cuando la gente se da cuenta. Pero dejé de responder. Me volqué en Patlink en su lugar. Pasaba noches refinando el software, revisando los comentarios de los usuarios y ayudando a los proveedores locales a probar el sistema. Lentamente, el caos en mi mente comenzó a calmarse. Sin embargo, la ansiedad nunca desapareció por completo. Algunas mañanas, me despertaba con una opresión en el pecho, preguntándome si era una ilusa por pensar que podría crear algo propio. Pero entonces, recordaba las palabras del doctor Castillo, la mirada en sus ojos cuando dijo, ves tanto a las personas como a los números. Esa fue mi ancla. Empecé a meditar antes del trabajo, a escribir en un diario después de las reuniones y a recordarme que los límites no me hacían egoísta. Me hacían cuerda. Y aunque las voces de mi familia todavía resonaban en el fondo,
se estaban volviendo más silenciosas, desvaneciéndose bajo el ritmo de la mía propia. Aún no lo sabía, pero estaba al borde de algo extraordinario. El caos, el agotamiento, la soledad. No eran señales de fracaso. Eran las contracciones antes del nacimiento. Y lo que estaba a punto de nacer no solo cambiaría mi vida, sino que haría que mi familia se diera cuenta de que la hija que habían despreciado ya había construido un mundo más allá de su control. Sucedió una mañana cualquiera, de esas que se sienten demasiado tranquilas antes de que algo cambie. Mi bandeja de entrada estaba llena de boletines no leídos y borradores a medio terminar cuando vi el asunto que me congeló a medio sorbo de café, de Ardan Logistics, colaboraciones corporativas. Asunto, propuesta de discusión, Padlink. Por un segundo, pensé que era una broma. Releí la dirección del remitente 3 veces antes de abrir el mensaje. Era corto, casi desconcertantemente simple: estimada señorita Morales, hemos estado siguiendo su proyecto desde el simposio de startups estudiantiles. Estamos interesados en discutir posibles oportunidades de colaboración con respecto a Padlink. ¿Estaría disponible para una reunión este jueves a las 10 de la mañana? Atentamente, Richard Vance, CEO de Ardan Logistics. Mi corazón golpeó contra mis costillas. Revisé el calendario para asegurarme de que no era el día de los inocentes. Luego, lentamente, sonreí. No la sonrisa forzada y cuidadosa que ponía en las cenas familiares, sino algo más profundo, más silencioso. La reunión se llevó a cabo en la sede de Ardan en el centro de Chicago, un elegante edificio de vidrio y acero que parecía haber sido tallado en la propia ambición. El vestíbulo olía débilmente a cedro y piedra pulida. Llegué 10 minutos antes, aferrando mi carpeta de presentación como un escudo. Una recepcionista me guió al piso ejecutivo, donde todo brillaba: puertas de vidrio, arte minimalista, el silencio de una alfombra cara. Richard Vance me recibió con la misma autoridad tranquila que había mostrado en el simposio. No perdió el tiempo en cumplidos. Su presentación impresionó a mucha gente, dijo. Pero quiero saber más sobre lo que usted quiere de esto. Lo que yo quiero, dudé, esperando una trampa disfrazada de cumplido. Él asintió. Sí. Supongamos que le damos el control total. Sin junta directiva, sin accionistas, sin política. ¿Qué construiría? Por un momento, todo el ruido en mi cabeza, la desaprobación de mis padres, los mensajes de Viviana, las dudas de madrugada, se desvaneció. Respiré hondo. Construiría un sistema justo, dije finalmente. Una red logística donde las empresas más pequeñas no sean aplastadas por las grandes. Donde los datos ayuden a las personas, no solo a las ganancias. Todos merecen ser vistos. Se reclinó, su expresión indescifrable. Luego, una leve sonrisa asomó en su boca. Esa, dijo, es exactamente la clase de visión que esta industria necesita. El resto de la reunión fue un torbellino de gráficos, demostraciones técnicas y un optimismo cauteloso. Hizo preguntas agudas. Respondí sin titubear. Para cuando me fui, mis nervios se habían derretido en adrenalina. No me atrevía a creer que algo saldría de ello. Pero al salir al viento fresco, sentí que algo cambiaba dentro de mí. La certeza silenciosa de que mi vida acababa de dar un giro. 2 semanas después, llegó un correo electrónico de seguimiento. Ardan quería licenciar Padlink para una implementación de prueba. 3 meses después, el acuerdo se cerró. Monto de la compra, $6,2 millones. Leí la cifra una y otra vez, conteniendo la respiración cada vez. Se sentía surrealista, como números en la pantalla de otra persona. El acuerdo también incluía un puesto a tiempo completo, directora de operaciones de datos, Ardan Logistics, a partir del siguiente trimestre. Mi nombre, en blanco y negro, junto a un título con el que solo había soñado. Llamé primero a Javier y a Sofía. Gritamos a nuestros teléfonos como niños en una montaña rusa, medio riendo, medio llorando. Estaban más que emocionados, ya hablando de lo que vendría después. Pero cuando me preguntaron si se lo había contado a mi familia, dudé. Todavía no, dije. No lo creerían. O peor, dirían que es suerte. Esa noche, mientras miraba por la ventana de mi apartamento con vistas al río Chicago, pensé en cómo reaccionarían. La sonrisa condescendiente de mi madre.
El escepticismo de mi padre. La mueca de Viviana. Ya podía oír las palabras, ¿6 millones por una aplicación? La gente tira el dinero en cualquier cosa estos días. Así que me lo guardé. Firmé los papeles en silencio, me reuní con el equipo legal de Ardan y vi cómo mi vida cambiaba en silencio. Cuando los fondos se transfirieron, no compré un coche ni un bolso de diseñador como habría hecho Viviana. Pagué mis préstamos estudiantiles. Me mudé a un modesto condominio con vistas al lago y ventanales que captaban la luz de la mañana. La primera noche allí, me senté con las piernas cruzadas en el suelo de madera, bebiendo champán barato de una taza, riendo suavemente de cómo la paz puede saber mejor que el lujo. A la mañana siguiente, enmarqué la carta de oferta oficial y la coloqué en mi escritorio. Debajo, deslicé el viejo borrador de repudio que había escrito en mi mente años atrás, el que comenzaba, por la presente, me libero de la necesidad de su aprobación, con efecto inmediato. A medida que pasaban las semanas, comencé a prepararme para mi nuevo rol, asistiendo a reuniones informativas con los ingenieros y los equipos de estrategia de Ardan. Cada día se sentía como respirar un aire que no sabía que me había estado faltando. La gente escuchaba cuando hablaba. Mis ideas importaban. Y por primera vez, la chica que solía esconderse detrás de los datos estaba liderando a personas que creían en su visión. A veces, todavía recibía mensajes de casa, fotos reenviadas de eventos benéficos, anuncios de la fecha de la boda de Viviana, recordatorios sobre la imagen familiar. Los leía, sonreía educadamente y luego ponía mi teléfono boca abajo. No tenían ni idea de en quién me había convertido, y no iba a explicárselo. Porque el éxito, aprendí, no siempre necesita testigos. A veces, es suficiente con saber que has cruzado la línea invisible entre quién decían que eras y quién has elegido ser. Aún no lo sabía, pero la próxima vez que mi familia y yo nos sentáramos a la mesa, sería en un restaurante con manteles blancos y candelabros relucientes, el mismo tipo de lugar donde mi madre una vez me sermoneó sobre la respetabilidad. Y esta vez, ella sería la que sostendría un sobre. Solo que la lección que pensaba que estaba enseñando me pertenecería a mí desde el principio. El mensaje llegó un viernes por la noche, 2 días antes de mi graduación. Mi teléfono vibró con un timbre familiar. El número de mi madre, esta noche. La familia organiza una cena pregraduación para ti. Vístete apropiadamente. Sin emoji de corazón, sin signo de exclamación, solo ese tono cortante que siempre sonaba como una orden disfrazada de afecto. Miré la pantalla durante un largo momento, debatiendo si ir. Una parte de mí quería ignorarlo, pero otra parte, la que todavía se aferraba a la esperanza de que tal vez, solo una vez, me vieran, susurró, ve. Termina esto en tus propios términos. El restaurante se llamaba Maison Lumière, uno de esos lugares franceses que mi madre adoraba porque el menú no listaba los precios. Luces doradas se derramaban de los candelabros de cristal, el aire espeso con el aroma a mantequilla y juicio silencioso. Cuando entré, 15 rostros familiares se giraron hacia mí. Parientes, amigos de la familia, gente que me conocía desde que era la tímida hermana pequeña de Viviana. Todos sonrieron de la manera en que la gente sonríe cuando se les ha dicho que lo hagan. Cada teléfono en la mesa estaba sutilmente inclinado hacia mí. Cámaras listas. Isabella, cariño. Mi madre se levantó con esa calidez teatral que reservaba para ocasiones públicas. Su chal de seda brillaba mientras señalaba el asiento a su lado. Te ves encantadora. Todos, brindemos por nuestra graduada. El camarero sirvió champán. Las copas tintinearon. Mi padre esbozó una sonrisa ensayada, diciendo, estamos orgullosos de ti, pequeña, sin mirarme a los ojos. Viviana se ajustó su pulsera de diamantes y añadió, finalmente terminas, ¿eh? Ya era hora. Risas revolotearon alrededor de la mesa como burbujas de champán, frágiles, artificiales, desapareciendo demasiado pronto. La cena comenzó. Las conversaciones fueron un borrón de charla trivial, los planes de boda de Viviana y los eventos de caridad de mi madre. Nadie preguntó por mi proyecto o mis planes. Respondí preguntas cuando fue necesario, sonreí cuando se esperaba y mantuve mis manos firmes sobre la servilleta de lino en mi regazo. Pero algo en el aire se sentía ensayado, escenificado, como si hubiera entrado en una obra cuyo final todos conocían menos yo. A mitad del postre, mi madre golpeó suavemente su cuchara contra su copa.
La sala se silenció. Antes de comer, dijo, sus ojos brillando bajo las luces suaves, tenemos un regalo especial para Isabella. Uno simbólico. De su bolso de diseñador, sacó un sobre blanco, de papel grueso, con la pulcra firma de mi padre en el sello. Me lo entregó con ambas manos y una sonrisa deslumbrante. De parte de todos nosotros. Una risa débil se extendió por la mesa. Mi hermana levantó su teléfono de nuevo, grabando. Queremos capturar este momento, dijo. Mi pulso se ralentizó. El parloteo se desvaneció. El sobre se sentía más pesado de lo que debería. Lo abrí con cuidado, desdoblando una hoja de papel nítida. Las palabras estaban impresas en negrita. Por la presente, repudiamos a Isabella Morales, con efecto inmediato. Renunciamos a todos los lazos financieros y familiares. Esta es una lección necesaria para alguien que confunde educación con sabiduría y se niega a escuchar la guía familiar. Firmado, Roberto Morales, Elena Morales, Viviana Morales. Las palabras se volvieron borrosas por un momento antes de enfocarse en algo casi cómico. Realmente lo habían escrito, firmado e impreso, una declaración familiar disfrazada de documento legal. Levanté la vista. Todos los rostros estaban vueltos hacia mí, esperando, algunos divertidos, otros curiosos, algunos satisfechos. Era una actuación, y yo era el acto final. Mi madre se inclinó hacia adelante, todavía sonriendo. Solo pensamos que esto podría ayudarte a enfrentar la realidad. Viviana se rió detrás de su teléfono. Vamos, Isabella. No te pongas tan seria. Es solo un mensaje, una llamada de atención. Podía oír los latidos de mi corazón en mis oídos, firmes y tranquilos. Por un momento, casi sentí lástima por ellos. La desesperación detrás de la crueldad, la forma en que su validación dependía de ver a alguien más caer. Luego doblé la carta con cuidado, la volví a meter en el sobre y sonreí. Gracias, dije, mi voz uniforme, casi gentil. Tienen razón. Esto lo deja todo muy claro. Hubo un destello de confusión en los ojos de mi madre. ¿Qué quieres decir? Me puse de pie, alisando las arrugas de mi blazer. Quiero decir, ahora finalmente puedo empezar a vivir honestamente, sin pretender que esto es una familia. La mesa quedó en silencio. Mi padre se aclaró la garganta. No hagas una escena, Isabella. Encontré su mirada. ¿Una escena? No, solo estoy abandonando el escenario. Coloqué el sobre en la mesa, justo al lado de la copa de champán intacta, y me giré hacia la puerta. Detrás de mí, las sillas se movieron, los susurros crecieron. Viviana me llamó, su voz dulce y cortante. No olvides que mamá y papá seguirán en la graduación mañana. Tenemos que parecer una familia, ya sabes, por las cámaras y todo. Me detuve en la puerta el tiempo suficiente para mirar hacia atrás. Por supuesto, dije en voz baja. Las apariencias lo son todo, ¿verdad? Y luego salí. Afuera, la ciudad zumbaba. El aire de la noche sabía a lluvia y a libertad. Exhalé lentamente, sintiendo como el peso se deslizaba de mi pecho. En mi bolso, mi teléfono vibraba con mensajes de Javier y Sofía sobre la ceremonia de mañana, sobre la cobertura de prensa que se estaba generando en torno a la adquisición de Patlint. Sonreí. No tenían ni idea de lo que acababa de pasar, y mi familia no tenía ni idea de lo que se avecinaba. Mientras esperaba el taxi, vi mi reflejo en el cristal del restaurante, tranquila, serena, irreconocible incluso para mí misma. Durante años, había sido la hija invisible, la callada, la decepción. Ahora, parecía alguien que finalmente entendía su propio valor. Detrás de esas ventanas brillantes, probablemente se estaban riendo de nuevo, levantando sus copas por mi supuesta humillación. Pero no me sentía humillada. Me sentía limpia, como si alguien hubiera cortado el último hilo que me ataba a una vida que nunca me quiso. El taxi llegó. Me deslicé dentro, las luces de la ciudad parpadeando en mi rostro mientras nos alejábamos. Mañana estaría de nuevo en un escenario, esta vez bajo luces más brillantes, frente a cámaras que no estaban preparadas por mi madre o mi hermana. Y cuando llamaran mi nombre, cuando la verdad finalmente saliera a la luz, no necesitaría explicar nada. Pensaron que esta noche me había roto.
Lo que no sabían era que esta cena, esta pequeña y cruel actuación, me había liberado por completo. A la mañana siguiente, el campus bullía con el zumbido de la celebración. Banderas moradas adornaban el patio de la universidad, ondeando con el viento de primavera. Filas de sillas blancas se alineaban en el salón de graduación, cada una pulida a la perfección, cada asiento esperando que una historia terminara y otra comenzara. Mi nombre estaba impreso en dorado en el programa, Isabella Morales, máster en Administración de Empresas. Me senté en la primera fila, la tela de mi toga susurrando suavemente mientras apretaba las tarjetas de mi discurso en mi regazo. El aire olía débilmente a rosas y a barniz de madera viejo, el tipo de aroma que se adhiere a las salas ceremoniales y a la nostalgia. Los estudiantes susurraban, reían, se ajustaban los birretes. Pero yo me senté en silencio, mi corazón firme de una manera que no lo había estado en años. En algún lugar detrás de mí, escuché el clic de una cámara, el teléfono de mi hermana, sin duda. No necesitaba darme la vuelta para saber que estaban allí. Mi madre, mi padre y Viviana habían ocupado sus lugares en la sección VIP, al frente y en el centro, como siempre. Podía imaginarlos perfectamente, la postura controlada de mi padre, la sonrisa impecable de mi madre, la sutil mirada de mi hermana a la aplicación de grabación en su pantalla. Para todos los demás, eran una familia orgullosa y elegante. Solo yo sabía la verdad, que apenas 12 horas antes, esas mismas personas me habían expulsado de sus vidas como una transacción. El presidente de la universidad dio el discurso de apertura, su voz resonando por el salón. Siguieron aplausos, luego risas, y luego silencio de nuevo mientras el presentador comenzaba a leer la lista de honores. Intenté concentrarme en las palabras, pero mi mente divagaba. Pensé en la carta de anoche, ahora doblada cuidadosamente en mi cajón, no como una herida, sino como una prueba. La prueba de que los había sobrevivido. La prueba de que su aprobación ya no era la moneda con la que vivía. Cuando el maestro de ceremonias llegó a mi nombre, lo escuché antes de sentirlo, la ganadora del premio al joven líder en tecnología de este año es Isabella Morales. Por un segundo, la sala pareció congelarse. Luego vino el aplauso, agudo, estruendoso, subiendo como una marea. Me puse de pie, mis piernas temblando ligeramente, y comencé la lenta caminata hacia el escenario. Mis ojos rozaron los rostros de mis padres, la sonrisa congelada de mi madre, la mirada indescifrable de mi padre. La mano de mi hermana se movió sutilmente, ajustando la cámara de su teléfono. El maestro de ceremonias me estrechó la mano, su voz transmitiendo calidez y orgullo. El trabajo innovador de la señorita Morales con Padlink ha inspirado colaboración, innovación y cambio en toda la industria logística, dijo. Su liderazgo y visión le han valido no solo este premio, sino también la atención de una de las corporaciones más grandes del país. Mi corazón dio un vuelco. No esperaba que lo dijeran. Él sonrió, volviéndose hacia la audiencia. Y hoy, nos enorgullece anunciar que su startup, Padlink, acaba de ser oficialmente adquirida por Ardan Logistics, en uno de los acuerdos más significativos del año. La sala estalló. Los flashes de las cámaras se dispararon. Estallaron vítores y, en algún lugar detrás de las luces cegadoras, vi a mi madre levantarse bruscamente. La mandíbula de mi padre se tensó. El teléfono de Viviana resbaló ligeramente en su mano. Cada reacción estaba siendo grabada. El shock, la incredulidad, la onda de comprensión que se movía por la sala como una corriente. La familia que me había repudiado menos de un día antes estaba ahora sentada frente a cientos de testigos, obligada a aplaudir a la hija que habían intentado borrar. Me acerqué al podio, el sello dorado de la universidad brillando a mi lado. El aplauso se desvaneció en un silencio expectante. Podía sentir el peso del momento presionando mis costillas, el tipo de silencio que pide la verdad. Respiré hondo y miré el mar de rostros, estudiantes, profesores, familias, y finalmente, a ellos. Gracias, comencé, mi voz tranquila pero fuerte. Gracias a cada profesor que vio potencial donde otros no lo vieron. Y gracias a las personas que me dijeron que no era suficiente. Ustedes me enseñaron a mantenerme en pie. La sala guardó silencio por un instante, y luego estalló de nuevo, más fuerte esta vez, no por cortesía, sino por reconocimiento. Detrás de los aplausos, vi a mi madre hundirse de nuevo en su silla, sus manos apretadas en su regazo. Mi padre miraba al frente, su expresión tallada en algo frágil.
Viviana bajó la vista, fingiendo arreglarse la pulsera. El maestro de ceremonias me felicitó una vez más, entregándome la placa, pero apenas lo escuché. Mis ojos estaban en las cámaras, las que transmitían la ceremonia en vivo en la página social de la universidad, las que captaban cada parpadeo de reacción en la fila VIP. La ironía no se me escapó. Las mismas personas que una vez habían elaborado cada imagen pública, cada foto familiar, cada publicación por prestigio, ahora estaban atrapadas en una imagen que no podían controlar. Cuando la ceremonia terminó, la gente me rodeó, compañeros, profesores, incluso periodistas. Felicidades, decían, estrechando mi mano, tomando fotos, haciendo preguntas. Sonreí, respondí educadamente, posé cuando me lo pidieron. Podía sentir mi teléfono vibrar en mi bolsillo. Mensaje tras mensaje llegando. No lo revisé. Ya sabía de quiénes eran. Finalmente, la multitud se dispersó. Salí por una puerta lateral al aire fresco. El sol se había movido, brillando en las filas de coches aparcados. Mis tacones resonaban suavemente contra el pavimento mientras me dirigía hacia la fuente del patio. Allí fue donde los vi esperando. Mi madre, mi padre y Viviana. Mi madre fue la primera en hablar. Isabella, comenzó, su voz más ligera ahora, desesperada por encontrar gracia. Deberías habérnoslo dicho. Podríamos haberte ayudado a prepararte para toda esta atención. Casi me río. ¿Ayudarme?, repetí. Me repudiaron anoche. Su rostro vaciló. Oh, cariño, eso fue solo un malentendido, un gesto simbólico. Ya sabes cómo somos con las lecciones. Mi padre dio un paso adelante, su tono medido. Causaste una gran impresión hoy. Ardan Logistics. Eso es impresionante. Supongo que subestimamos lo que estabas haciendo. Viviana permaneció en silencio, sus ojos moviéndose entre nosotros. Incliné la cabeza, estudiándolos como se podría estudiar una pintura, hermosa de lejos, hueca de cerca. No me subestimaron, dije suavemente. Me borraron. Hay una diferencia. La sonrisa de mi madre se resquebrajó. Isabella, no seas dramática. Somos familia. No aireemos asuntos privados en público. Entonces quizás, dije, no deberían haberlo hecho público primero. Por un largo momento, nadie habló. El aire colgaba pesado entre nosotros, lleno del sonido de la fuente y el débil eco de los aplausos que aún llegaban del salón. Me ajusté la correa de mi bolso y me giré hacia la puerta. Tengo una reunión en 1 hora, dije, aunque no era cierto. Ardan quiere discutir el proceso de incorporación. Mi padre parpadeó. ¿Ya te ofrecieron un puesto? Sí, dije simplemente. Directora de operaciones de datos, a partir del próximo mes. Los labios de mi madre se abrieron, pero no salió ningún sonido. Viviana finalmente encontró su voz. ¿Hablas en serio? Sonreí. Completamente. Simplemente se quedaron allí, una imagen de shock y silenciosa incredulidad. El tipo de silencio que una vez me habría aplastado, pero que ahora solo me hacía más fuerte. Comencé a alejarme, el sonido de mis tacones resonando como signos de puntuación de la vida que dejaba atrás. Al llegar a la calle, me volví una última vez. Todavía estaban allí de pie, pequeños contra el telón de fondo del gran edificio, enmarcados perfectamente por la luz del sol, las mismas personas que pensaron que podían definirme. Ahora solo eran parte del paisaje. Y por primera vez en mi vida, no me sentí como el fondo. Yo era la historia. Para el lunes por la mañana, la historia ya había escapado de los muros de la universidad. Alguien en la audiencia, quizás un estudiante, quizás un periodista, había grabado la reacción de mi madre durante la ceremonia. El clip se volvió viral de la noche a la mañana. La cámara se centraba en su sonrisa congelada justo cuando el maestro de ceremonias anunciaba que Ardan Logistics había adquirido Padlink. El pie de foto decía, cuando la hija a la que repudia se convierte en la directora de tecnología más joven del país. Se extendió como la pólvora. Para el almuerzo, el vídeo era tendencia en múltiples plataformas. Decenas de miles de comentarios, mitad indignación, mitad asombro. La gente lo llamó la venganza más serena de la historia.
Otros escribieron, no necesitó gritar. Su éxito lo hizo por ella. Mi bandeja de entrada se llenó de mensajes de compañeros de clase, extraños e incluso reclutadores. Por primera vez, mi nombre se pronunciaba sin piedad asociada. La prensa lo recogió a continuación. Una revista de negocios en línea publicó un artículo titulado, Estudiante de MBA repudiada por su familia se convierte en la directora más joven de Ardan Logistics. El artículo citaba partes de mi discurso de graduación y terminaba con una línea que me hizo detenerme, quizás la mayor educación es aprender cuándo dejar de buscar aprobación. Pero no todos estaban celebrando. Las consecuencias en casa comenzaron más rápido de lo que esperaba. La fundación benéfica de mi madre, una vez elogiada por su elegancia y valores familiares, se convirtió en el centro de la controversia. Los donantes comenzaron a retirar su apoyo, citando preocupaciones éticas y riesgo para la reputación. Algunas de las mismas personas que habían brindado por ella en galas benéficas ahora se distanciaban por completo. Al final de la semana, su oficina emitió un comunicado diciendo que la fundación se sometería a una revisión estructural. Mi padre enfrentó su propio ajuste de cuentas. En su firma, los colegas susurraban sobre la historia detrás del vídeo viral. Los clientes comenzaron a hacer preguntas incómodas sobre la integridad del liderazgo. Según se informa, uno de los socios le dijo, Roberto, la percepción lo es todo en este negocio. No puedes ser el hombre que repudia públicamente a su hija ante las cámaras. Para el viernes, fue puesto en licencia temporal a la espera de una revisión de los problemas de imagen de la empresa. Viviana tampoco se salvó. La familia de su prometido, de dinero antiguo y valores antiguos, vio el vídeo y los titulares y decidió que la asociación era inapropiada. Pidieron espacio. En una semana, el compromiso se canceló discretamente. Me enteré por un amigo en común que el bufete de Viviana le sugirió que tomara una breve licencia para reconsiderar su visibilidad pública. Para una familia obsesionada con la imagen, el colapso no fue solo personal, fue existencial. Y sin embargo, no sentí satisfacción en ello, solo distancia. Mientras su mundo se desmoronaba, yo me mudé al mío, un apartamento moderno con vistas al lago Michigan, la luz del sol inundando las altas ventanas cada mañana. No era enorme, pero era mío. Las paredes eran blancas y desnudas, esperando un significado. Pasé la primera tarde desempacando cajas. El silencio del lugar me envolvía como agua tranquila. Lo primero que colgué fue mi diploma enmarcado, con letras doradas y un sello en relieve, la prueba de cada noche que había trabajado mientras el resto de mis compañeros dormían. A su lado, coloqué mi nuevo contrato con Ardan Logistics. El membrete oficial brillaba bajo la luz, directora de operaciones de datos. Mi nombre, mi título, mi futuro. Entre esos dos marcos, coloqué un pequeño trozo de papel, arrugado, manchado y precioso a su retorcida manera. La carta de repudio. Ya no era una herida, sino un recordatorio. Una línea trazada entre la persona que solía ser y la que me había convertido. Cada mañana, veía mi reflejo en el cristal de esos marcos. La chica que una vez rogaba por aprobación, ahora de pie, más alta, más tranquila, más fuerte. Ya no necesitaba demostrar nada. El mundo podía quedarse con sus aplausos. Yo tenía paz. Aún así, había noches en que los ecos me encontraban. El débil zumbido de la risa de mi madre, el frío en el silencio de mi padre, el aguijón de cada comparación que había soportado. Me sentaba junto a la ventana con una taza de té, viendo el lago ondular bajo la luz de la luna, y susurraba, lo logré. La ciudad se sentía viva debajo de mí, el sonido de los trenes, el ritmo de los pasos, el suave zumbido de la posibilidad. Comencé a planificar un nuevo programa con Ardan, una iniciativa de mentoría para mujeres jóvenes en tecnología, especialmente aquellas de familias como la mía, a las que se les dijo que nunca serían suficientes. No se lo conté a la prensa. No lo anuncié en línea. Algunas cosas no necesitaban un foco para importar. Ocasionalmente, recibía cartas dirigidas a mi nueva oficina, algunas de extraños agradeciéndome por ser la voz de la venganza serena, otras de estudiantes preguntando cómo empezar de nuevo después de ser rechazados por sus propias familias. Respondí a cada una de ellas. A veces con consejos, a veces con silencio, porque no todas las historias necesitan un final ruidoso. Algunas solo necesitan saber que alguien las entiende.
Una tarde, mientras el sol se hundía detrás del lago, pintando el agua de oro, mi teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido. Vimos el artículo. Dejaste claro tu punto. ¿Podemos hablar? Lo miré durante un largo rato antes de darle la vuelta al teléfono, con la pantalla hacia abajo. No estaba enojada. Simplemente ya no necesitaba responder. Miré alrededor de mi apartamento, las estanterías, el escritorio limpio, el suave zumbido de la nevera, y sonreí. Había construido una vida donde sus voces no podían alcanzarme. Y entre los dos marcos en la pared, esa pequeña carta arrugada permanecía exactamente donde pertenecía. No como una cicatriz, sino como la prueba de que, a veces, las cosas destinadas a romperte son las mismas que te liberan. Una semana después de que el artículo alcanzara su punto máximo de viralidad, llegué a casa del trabajo y encontré un ramo de flores esperando en mi puerta. Lirios blancos y rosas pálidas, del tipo que mi madre solía encargar para eventos de caridad. La tarjeta estaba cuidadosamente metida entre los tallos, escrita con la familiar caligrafía en cursiva que una vez firmó mis boletines de notas y permisos. Pase lo que pase, siempre serás nuestra hija. Con amor, mamá y papá. Me quedé allí un largo momento, el aroma de las flores, dulce pero extrañamente hueco. Hace un año, esa nota podría haberme deshecho. Podría haber llamado, llorado, suplicado comprensión. Pero ahora, simplemente me sentí inmóvil. Llevé el ramo adentro, llené un jarrón y lo coloqué en la encimera de la cocina, no por sentimiento, sino por costumbre. Luego saqué mi teléfono, abrí un nuevo mensaje y escribí lentamente: ustedes dos ya firmaron algo que dice lo contrario. Solo estoy respetando su decisión. Miré las palabras por un momento antes de presionar enviar. Sin ira, sin sarcasmo, solo la verdad. Un límite limpio y silencioso. Su respuesta nunca llegó, y eso estuvo bien. A la mañana siguiente, la ciudad estaba bañada en un suave oro mientras caminaba hacia el trabajo. Chicago había comenzado a descongelarse del invierno, y el lago brillaba como vidrio líquido bajo el sol. Mi credencial golpeó contra mi blazer mientras entraba en el vestíbulo de Ardan, recibida por el zumbido familiar de los ascensores y el bajo murmullo de personas que habían comenzado a conocerme no como la chica con un escándalo, sino como la directora Morales. A veces todavía se sentía surrealista escuchar ese título. Cada reunión, cada presentación, cada vez que un colega tocaba la puerta de mi oficina y decía: «Directora Morales, necesitamos su aprobación», algo dentro de mí se asentaba un poco más. No por orgullo, sino por paz. Ya no estaba huyendo. No estaba luchando por demostrar mi valía a nadie. Simplemente la estaba viviendo. El trabajo llenaba mis días, pero no de la manera agotadora de antes. Pasaba las mañanas revisando informes de datos, las tardes guiando a becarios y las noches caminando a casa por los cafés del Riverbank, con las luces danzando sobre el agua. Algunas noches, cocinaba la cena mientras escuchaba jazz antiguo, del tipo que mi padre solía poner los domingos, aunque no lo hacía por nostalgia, sino porque finalmente me gustaba el sonido. La gente en el trabajo a menudo me preguntaba cómo me mantenía tan tranquila bajo presión. Una vez, durante una reunión tardía, una analista junior llamada Maya dijo: «Siempre estás tan centrada, Isabella. ¿Cómo lo haces?» Sonreí, revolviendo mi té. Aprendí que el silencio puede ser poder, dije. Y que los límites son paz. Ella inclinó la cabeza. ¿Límites? Asentí. Es así. La familia, el trabajo, el amor. Todos ponen a prueba dónde están tus bordes. Pero los límites no son muros, son puertas. Tú eliges quién entra. Lo pensó por un momento y luego dijo en voz baja: «Eso es realmente hermoso». Yo solo sonreí. No era que hubiera perdonado todo. Algunas heridas no necesitan perdón para sanar. Solo necesitan aire y tiempo. Ya no odiaba a mi familia, y tampoco los amaba como antes. Lo que sentía era algo más suave. Aceptación. Aceptación de que quizás nunca me entenderían, y que eso estaba bien. A veces me preguntaba si todavía hablaban de mí en las cenas. Si mi madre ensayaba una nueva versión de la historia, una en la que siempre había creído en mí. Una en la que la carta de repudio era solo una broma motivacional. Quizás lo hacía.
Pero eso ya no era mi problema. La única verdad que importaba era la que vivía cada día. Un viernes por la noche, me quedé hasta tarde en la oficina para terminar un informe. Cuando finalmente me levanté para irme, la oficina estaba en silencio, las luces de la ciudad parpadeando a través de las paredes de cristal. Mientras caminaba por el pasillo, vi mi reflejo en la ventana, profesional, serena, pero no fría. Ahora había calidez en la forma en que me movía. Me detuve, pensando en la chica que solía sentarse en el asiento trasero del coche de su familia, mirando por la ventana, tratando de no llorar cuando su madre la comparaba con Viviana. Si pudiera retroceder en el tiempo, le diría, no necesitas ganarte el amor de personas que solo saben dar condiciones. El ascensor sonó suavemente. Entré, presioné el botón del vestíbulo y exhalé. Cada piso que pasábamos se sentía como otra capa que me había quitado, la culpa, el miedo, el anhelo de su aprobación. Cuando llegué a la planta baja, el aire de la noche me envolvió como un abrazo tranquilo. Caminé por la calle, con el lago brillando en la distancia. Por un momento, me detuve y me susurré, ya estás en casa. Porque el hogar no era una dirección o un apellido. No eran cenas de domingo o retratos familiares. El hogar era la paz. Y mientras estaba allí, viendo las luces de la ciudad desvanecerse en el horizonte, finalmente entendí lo que había estado persiguiendo todo el tiempo. No era venganza. No era validación. Era pertenecerme a mí misma. Más tarde esa semana, durante un retiro de la empresa, uno de los socios principales me pidió que diera una breve charla al equipo sobre liderazgo. Subí al podio con la misma calma que había sentido en la graduación. La gente a menudo me pregunta dónde aprendí sobre liderazgo, dije. La verdad es que lo aprendí de la pérdida. Porque a veces, cuando las personas que se supone que deben guiarte eligen no verte, tienes que aprender a verte a ti misma. La familia no siempre es el lugar donde naces. A veces, es el lugar donde finalmente eres visto. La sala guardó silencio por un instante antes de que llegaran los aplausos. No fuertes ni dramáticos, sino constantes, genuinos. Mientras miraba sus rostros, amables, respetuosos, presentes, me di cuenta de que quizás así era como se veía una familia real. No personas que compartían tu sangre, sino personas que compartían tu creencia de que importabas. Y por primera vez, no sentí que todavía estuviera sanando. Me sentí completa. Un año después, crucé las mismas puertas de la universidad que una vez dejé atrás con una carta de repudio doblada en mi bolsillo. El aire olía a primavera de nuevo, fresco, lleno de comienzos. Pero todo se sentía diferente ahora. Las pancartas todavía colgaban en morado y dorado, ondeando sobre el patio. Pero esta vez, mi nombre no estaba impreso como estudiante. Estaba impreso en el programa como invitada de honor Isabella Morales, directora de operaciones de datos, Ardan Logistics. El auditorio ya estaba medio lleno cuando llegué. Podía oír el débil murmullo de emoción mientras los estudiantes tomaban sus asientos. Algunos susurraban, reconociéndome por el vídeo viral que nunca había desaparecido del todo de Internet. Ya no era un escándalo. Se había convertido en otra cosa, un símbolo que la gente usaba cuando necesitaba pruebas de que la resistencia silenciosa aún podía ganar. Cuando entré al backstage, una coordinadora de eventos me saludó. Señorita Morales, gracias de nuevo por hacer esto, dijo cálidamente. Su historia ha inspirado a muchos de nuestros estudiantes. Sonreí. En realidad no es mi historia, dije suavemente. Es la de todos a quienes alguna vez les dijeron que no eran suficientes. Esta vez, no estaba aquí para recibir nada. Estaba aquí para dar. Durante el último año, había trabajado con Ardan para establecer un nuevo programa de becas, uno diseñado para estudiantes que venían de la nada, que llevaban las mismas heridas invisibles que yo una vez llevé. La llamamos la beca Construye tu propia mesa. Porque a algunas personas no se les ofrece un asiento, tienen que tallarse uno en el mundo ellos mismos. Cuando me presentaron, el aplauso llenó el salón como la luz del sol. Caminé lentamente hacia el escenario, sintiendo la textura familiar del suelo de madera bajo mis tacones. Mi corazón no latía deprisa esta vez. Estaba firme, tranquilo, libre. Buenas tardes, comencé, sonriendo mientras cientos de rostros me devolvían la mirada. Estar aquí se siente surrealista.
Ha pasado un año desde que me senté en uno de esos asientos, esperando que llamaran mi nombre, preguntándome si había hecho lo suficiente para merecer el aplauso. Hoy quiero hablar de algo diferente, de lo que sucede cuando el aplauso nunca llega. La sala se quedó quieta. Hubo un tiempo, continué, en que pensé que el amor tenía que ganarse. Que el éxito no significaba nada si no era aprobado por las personas que llamaba familia. Y cuando me quitaron esa aprobación, pensé que lo había perdido todo. Pero no fue así. Lo que perdí fue el ruido. Y en el silencio que siguió, encontré mi voz. Dejé que eso se asentara por un momento antes de sonreír de nuevo. Si alguna vez alguien les ha dicho que no pertenecen, que no son lo suficientemente inteligentes, fuertes o dignos, no desperdicien su energía demostrándoles lo contrario. Agradézcanles, porque les acaban de dar la razón para construir algo más grande que su comprensión. El aplauso estalló de nuevo, no cortés esta vez, sino poderoso, resonante, como un exhalo colectivo de personas que necesitaban escucharlo. Mientras hablaba, miré instintivamente hacia la sección donde mi familia se había sentado el año anterior. La fila estaba vacía. Sabía que lo estaría, pero verlo todavía trajo un pequeño e inesperado dolor. Y luego, en silencio, paz. Del tipo que no exige un cierre, solo comprensión. Solía pensar que sanar significaba reconciliación, dije suavemente. Pero a veces, sanar significa finalmente dejar ir la versión de ti mismo que necesitaba ser elegida. Mi voz no tembló. No se quebró. Estaba arraigada, la voz de alguien que había aprendido que el cierre no proviene de las disculpas de los demás, sino de tu propia aceptación. Quiero que esta beca sea para aquellos que construyen sus propias mesas, continué. Los soñadores que siguen apareciendo incluso cuando nadie aplaude. Las personas que encuentran luz en las grietas de ser ignorados, porque a veces, las mesas de las que somos excluidos no valen la pena de todos modos. La audiencia se puso de pie. Pude ver lágrimas, sonrisas, asentimientos de reconocimiento, no para mí, sino para ellos mismos. Y eso fue suficiente. Después, cuando la ceremonia terminó, me quedé un momento, dejando que el salón vacío volviera a su silencio. Las luces del escenario se atenuaron lentamente, bañando la sala en oro. Miré de nuevo la fila vacía, aquella donde las perlas de mi madre una vez capturaron la luz, donde las manos cruzadas de mi padre una vez parecieron tan seguras. Ahora solo había aire, espacio reclamado. Y en ese silencio, un pensamiento vino a mí, no amargo, no triunfante, solo verdadero. Ya no busco sus elogios, porque el día que me repudiaron, me encontré a mí misma. El equipo de filmación del evento se giró hacia mí, capturando la pequeña y genuina sonrisa que persistió mientras recogía mis notas. Más tarde, ese clip, mi sonrisa, la línea de luz del sol cruzando mi rostro, se convertiría en el fotograma final del vídeo de lo más destacado de la escuela. Lo llamaron el día que Isabella Morales volvió a casa. Pero yo sabía la verdad. No había vuelto a casa. Había construido una. Afuera, el aire era suave, con el débil aroma de las lilas de los jardines. Caminé hacia el patio donde el lago brillaba en la distancia. Los estudiantes saludaban al pasar. Algunos se detuvieron para agradecerme. Una chica con manos temblorosas dijo, «Me hiciste creer que yo también puedo hacerlo». Le toqué el hombro y dije, «Ya puedes». Solo necesitabas escucharlo en voz alta. Mientras estaba allí, con el sol abriéndose paso entre las nubes, sentí que algo se asentaba en mi pecho. Un final tranquilo, o quizás un comienzo. Me giré una vez más hacia la cámara que filmaba el reportaje post-evento, sonreí y dije las únicas palabras que se sentían correctas. Si alguna vez te han subestimado, dime desde dónde estás viendo esto. Porque a veces, perder su aprobación es el regalo más hermoso que jamás recibirás. Y con eso, la escena se desvaneció, mi silueta contra el lago, las banderas moradas ondeando detrás de mí, la historia de una mujer una vez repudiada, ahora completamente suya.